Saludos queridos amigos, ¿cómo están? Quiero hablar un poquito de este fenómeno que se está dando en América Latina y que tratan hasta de ponerlo de moda aquí en la República Dominicana. El fenómeno de los outsiders o de los antipolíticos, ciudadanos comunes y corrientes que de repente, eh, con un discurso antisonante, anticasta, antipartido, eh, muchas veces con gran financiamiento, se colocan en el ojo público, consiguen seguidores, un discurso generalmente empapado de populismo, promesas contra la corrupción, promesas que con acabar con los políticos tradicionales, promesas que de redimir el pueblo y todas esas cosas, y algunos de ellos han llegado al poder. Voy a poner algunos casos y dejaré para una segunda parte los casos más recientes de qué ha pasado con esos antipolíticos o outsiders, como le dicen ahora. Y comenzaremos por Fernando Collor de Mello, un joven burgués de una familia vinculada a grandes medios de comunicación, un joven que hacía campaña y que montaba motores. Bueno, aquello fue un fenómeno. Bueno, pues llegó al poder Fernando Collor de Mello con la esperanza de que por fin Brasil iba a tener un gobernante que lo iba a reivindicar, ¿verdad? Su promesa de cazador y su imagen de cazador, de corrupto, porque era rico, no necesitaba robar porque él era rico. Prometió acabar con la casta política y con todo aquello, que es un discurso más o menos universal de ese tipo de políticos que dicen que no son políticos. El fracaso de Collor de Mello fue absoluto. El gobierno aplicó un plan económico desastroso que confiscó los ahorros de los ciudadanos y tuvo que renunciar en 1992 en medio de un juicio político por corrupción masiva. O sea, aquel que había prometido acabar con la corrupción terminó enjuiciado en medio de un escándalo por corrupción masiva. Un caso más reciente, el de Pedro Castillo, en Perú. Un hombre que veía bueno, un campesino, maestro de escuela rural, con un sombrero grandísimo. Vendió ese perfil. Pero que y ganó las elecciones. Este, contrario a Collor de Mello, tenía un discurso más populista, aparentemente más vinculado a los sectores populares, etcétera, etcétera. Eso. Su gestión terminó marcada por una crisis ministerial. Los ministros no le hacían caso, la economía no funcionó, no tenía técnicos capaces. En fin, aquel desastre que él no pudo sustentar y ya fue electo en el 21 y ya en el 22 fue destituido por un golpe de Estado. Yo no estoy de acuerdo con ese sistema de Perú, que por cualquier cosa te hacen un juicio y el Congreso te destituye. Pero bueno, esa es la Constitución de Perú y si usted no da pie con bola, lo destituyen. Terminó, creo que todavía está preso, si no lo han soltado recientemente. El tercer caso de un outsider extraordinario, Jimmy Morales, Guatemala 2016-2020. Jimmy Morales era un popularísimo cómico de la televisión que hacía reír, el pueblo guatemalteco lo adoraba. Donde él iba, era la multitud atrás, parecía Cometa Harley, ahí iba por aquí, allá iba la cola. Bueno, pues Jimmy Morales se presentó con un discurso contra los partidos tradicionales, prometiendo destruir esa casta tradicional y acabar con la corrupción. Pues miren, Jimmy Morales logró terminar, por suerte no se armó una revuelta en Guatemala, y logró terminar su periodo en medio de un descrédito extraordinario. Su incapacidad y su inexperiencia política, no tener equipos técnicos que pudieran ayudarle a manejar la economía, la educación, la salud, la agricultura, nada de eso.
terminó aliándose y promoviendo la corrupción que él había prometido. Se presentó con el lema de ni corrupto ni ladrón. Y obviamente con eso capitalizó, ¿verdad?, el cierto hartazgo que había en Guatemala de los partidos políticos, y ahí vino el fracaso. En Guatemala funcionaba una comisión internacional anticorrupción, lo sacó de Guatemala. Desde que comenzaron a tocarle a la familia, a picarle cerca, y terminó con un rechazo masivo del pueblo de Guatemala. Fracasó absolutamente. Aquel que hizo reír a los guatemaltecos terminó con la sábana por un canto. Totalmente rechazado por el pueblo guatemalteco. En Ecuador surgió un fenómeno extraordinario en el año 2003, llamado, ya había tenido nombradía, fue coronel del ejército, participó en conspiraciones contra el gobierno democrático, bueno, y terminó con una popularidad allá arriba, por las nubes. Fue electo presidente en el 2003, llegó con un discurso contra los partidos tradicionales, igual que los otros, a lo que llamaba la partidocracia. Vamos a acabar con la partidocracia. Resultado: tras asumir el poder, rompió con las alianzas sociales, o sea, con quienes le habían apoyado, intervino la justicia, desató protestas masivas y fue destituido por el Congreso en el 2005, tras una revuelta de los llamados forajidos. La revuelta de los forajidos se llevó la popularidad y el gobierno del señor Lucio Gutiérrez. Pasemos al caso número 5. Alberto Fujimori, peruano de origen japonés, con un gran perfil, ingeniero agrónomo, rector de una universidad, llegó a través, con un discurso contra los partidos tradicionales, creó un movimiento, se llamó Cambio 90, y con ese movimiento ganó las elecciones. Y atacó duramente a los partidos tradicionales, pero bueno, vino el fracaso. Aunque duró 10 años en el poder, eliminó el Congreso, que es la esencia de la democracia. El Congreso de la República Peruana lo eliminó y empezó a gobernar por decreto, por dictados. Y el que gobierna por dictados, que es un dictador, ¿verdad? En el 92 ya había disuelto el Congreso. Su popularidad subió porque derrotó la guerrilla, ¿verdad? Eso fue un punto a su favor. Pero ya en el año 2000, un asesor de él llamado Vladimiro Montesino fue implicado en una trama corrupta espantosa, en supresión de libertades, represión, persecución. Y aquello fue un verdadero desastre. El ingeniero Fujimori fue bien creativo, hizo un viaje a Japón, la tierra de sus padres, y desde allá renunció por fax. Con todo eso, lo que estaba más de última en la tecnología era el fax. Y por fax renunció el ingeniero Fujimori. Así terminaron esos 5 outsiders. En los últimos años, en América Latina, y no solo América Latina, hasta en países desarrollados, ricos y poderosos, ejemplares, a lo que siempre uno quiere seguir como ejemplo, han llegado y aspiran a algunos outsiders. Ojalá y la República Dominicana no caiga en el gancho
de promover e importantizar aquellos con aquel discurso contrario a los partidos. Porque en la República Dominicana, como en América Latina, como en todo Occidente, el sistema democrático se sostiene con una columna vertebral fundamental que se llama los partidos políticos. Muchas gracias.